Información económica en Teleantioquia Noticias. El gobierno colombiano reglamentó a través de un decreto la hipoteca inversa, una modalidad que busca permitirles a los hogares utilizar el patrimonio para que adultos mayores de 65 años, propietarios de una vivienda, puedan tener un ingreso hasta su fallecimiento. Por medio del decreto 1398 del 26 de octubre del 2020, el gobierno de Colombia reglamentó la modalidad hipoteca inversa o renta vitalicia inmobiliaria que busca proteger a los adultos mayores con una renta para su vejez. Un mecanismo novedoso para proteger y asegurar cobertura para la vejez en términos de ingresos para tantas familias. Una medida que ha sido exitosa en muchos lugares del mundo y que ahora la traemos a nuestro país. El decreto que habilita la vivienda como un mecanismo adicional de aseguramiento en la vejez es para personas mayores de 65 años que sean propietarios de una vivienda y que quieran tener un ingreso complementario, es decir, que hipotecan su inmueble a cambio de una renta mensual. Una hipoteca inversa es un acuerdo privado que está supervisado, reglado y monitoreado por el Estado. ¿En qué consiste? Consiste en la facultad de convertir la vivienda en un mecanismo para la recepción de un flujo de ingresos mensuales a perpetuidad, mientras se disfruta al mismo tiempo de la tenencia del bien. Según el decreto, las personas no perderán su casa hasta el último día de su vida. El valor de la renta depende del avalúo de la vivienda. Empezaron las discusiones no oficiales sobre el aumento del salario mínimo en Colombia para el próximo año. Teniendo en cuenta la pandemia, los sindicatos creen que el aumento debe estar por encima del 15%. Como todos los años, ya empieza a conocerse cómo serán las negociaciones entre trabajadores, empresas y gobierno por el aumento del salario mínimo de 2021. La pandemia, la crisis que vivimos económicamente en el país, la crisis de desempleo, no puede ser de ninguna manera una disculpa para que no se haga el incremento como corresponde. Advierten que el apoyo a las medianas empresas debe ser mucho más grande el próximo año, con el fin de generar más empleo y recuperarse de la crisis económica. A las minipymes no ha habido el suficiente apoyo para el pago de la nómina y estas están más o menos propiciando entre el 45 y el 60% de los empleos formales. Analistas creen que, en efecto, la pandemia sí será impedimento para que el gobierno apruebe el aumento que piden las centrales obreras. Los ajustes al salario mínimo están asociados a dos variables fundamentales que son la inflación, que este año puede estar cerrando alrededor del 2%. Recordemos que el año pasado los sindicatos en Colombia pidieron un aumento del salario mínimo del 12% y finalmente quedó en 6%. 7 de la noche, 48 minutos, y a esta hora en Teleantioquia Noticias revisamos las cifras económicas del día, los indicadores. El dólar, tasa representativo del mercado, 3.812,82, sube, de acuerdo con el reporte, el color verde. El euro, tasa representativa, se ubica en 4.490,74 pesos, baja. Según el reporte económico del día, el precio del petróleo se ubica en $41,09, estuvo en 40,84, es decir, aumentó su precio para la fecha. El café se mantiene estable en $1.07 la libra. Revisamos otras de las cifras económicas del día. El precio del oro en el mundo, $1.910, estaba en 1.904, es decir, aumenta su precio de acuerdo con los indicadores correspondientes a este día martes. Vamos a hacer una pausa, mensajes importantes y ya regresamos con más Teleantioquia Noticias.